El pasaje bíblico de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerome Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada vimos el significado espiritual de la palabra carne o carnal. Igualmente hablamos de la creación y de la semilla de vida. Asimismo, dimos una muy somera introducción a los conceptos de espíritu, alma y cuerpo. Carne o carnal hace alusión a todo lo que es perecedero, transitorio, cambiante o que se puede extinguir o desaparecer. También vimos que Dios hizo al ser humano a su imagen y lo hizo con espíritu, alma y cuerpo. Dios le dio al hombre la semilla de vida para que se reprodujera a través de esas semillas. Hasta ahí la prédica pasada. Ahora continuemos con este segundo mensaje de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo. Veamos lo que la Biblia nos dice del matrimonio y de cómo un bebé es concebido y se desarrolla en el vientre de la madre. Esta prédica es fundamental para comprender de dónde proviene y cómo se ha formado. Espero que, a través de este mensaje, llegue a entender la voluntad de Dios y su providencia al crear y cultivar al ser humano y así comprende el propósito de su vida en este mundo y viva en obediencia a la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, algunas parejas cuando se casan dicen que ha sido por la voluntad de Dios. Incluso cuando se oficia el matrimonio, se suele decir que Dios ha unido a esa pareja en santo matrimonio. La pregunta es, ¿acaso todas las parejas que se casan lo hacen siguiendo la voluntad de Dios? La respuesta es no. La mayoría elige a su pareja no porque Dios lo haya dispuesto así, sino porque se han sentido atraídos el uno por el otro. Sin embargo, hay ocasiones en las que Dios sí interviene. Por ejemplo, cuando jóvenes cristianos le piden a Dios una pareja para casarse. Si ora con fe por su futuro cónyuge y deja todo en manos de Dios, entonces Dios lo guiará para que elija a la persona apropiada y podrá entonces casarse. No obstante, esto no es lo común. Suponga que una jovencita ora y le pide a Dios por su futuro esposo. Le pide que sea educado, con título universitario, de familia acomodada, rubio, de ojos celestes, etc. Y además, que sea humilde, amable, amoroso y gentil. Ahora bien, un día por mera coincidencia conoce a alguien así y piensa que es la respuesta de Dios. La jovencita en realidad ha decidido todo por sí misma. No ha sido Dios quien le ha enviado a ese rubio. Déjeme decirle algo, hermanita. Dios no responde de esa forma. La voluntad de Dios es que confiemos totalmente en Él y que pongamos todo en sus manos. No se trata que usted decida todo
por sí misma y luego se lo comunique a Dios para que se lo conceda. En muchos casos, los jóvenes se enamoran y luego de un tiempo se pelean y terminan su relación sentimental. Hay quienes afirman que la voluntad de Dios es que se case a como dé lugar y que tenga la mayor cantidad de hijos porque Dios le dijo a Adán y Eva que fructificaran y se multiplicaran. No obstante, la situación y el contexto de ese entonces no es el mismo que el de ahora. En ese momento, Adán y Eva tenían que multiplicarse y tener la mayor cantidad de descendencia posible porque era el inicio de la historia de la raza humana. Y no estamos hablando solo del huerto del Edén. Aún luego de haber sido expulsados a esta tierra, no había habitantes en este planeta. Por eso debían fructificar. En ese entonces existían otras normas de convivencia. Se podían casar entre hermanos y hermanas porque no había otras familias sobre la tierra. Cuando Abraham buscó mujer para su hijo Isaac, lo hizo entre sus parientes, no buscó una extranjera. Ahora bien, ¿qué es lo que la Biblia dice ya en el Nuevo Pacto, en el tiempo del apóstol Pablo, hace aproximadamente 2000 años? Pablo señala en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Es decir, el apóstol estaba diciendo que prefería que todos permanecieran solteros tal como él. Y añadió en el versículo 26 de ese mismo capítulo lo siguiente: tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Desde luego, estos dos versículos no quieren decir que es pecado casarse. Más aún, Pablo agrega en el verso 38 lo siguiente: de manera que el que la da en casamiento, aquí se está refiriendo a la hija que se casa por estar comprometida en matrimonio. Prosigue el pasaje: hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. En otras palabras, quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. En el caso que su hija no esté comprometida, será mejor que no se case. Ahora bien, repito, no está mal que su hija se case. Sin embargo, sería mejor para ella que no se casara. ¿Sabe por qué? La razón la da el versículo 34 de ese mismo capítulo. Y dice así: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermano, la mente del hombre casado también estará dividida por agradar a su esposa. Los solteros, y aquí incluyo a las señoritas, podrán ser más fieles al Señor que los casados, porque estos últimos tendrán que preocuparse por sus cónyuges. Ahora ya han pasado más de 2000 años desde que el apóstol Pablo escribiera esta epístola y el fin del cultivo del ser humano está más cerca que nunca. Por eso debemos meditar con detenimiento lo que Pablo quiso expresar en 1 Corintios capítulo 7, versículo 26, cuando dijo: tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Por estos versículos podemos inferir que no es del todo correcto afirmar que el propósito único del ser humano sea casarse, ni tampoco que Dios necesariamente escogerá un cónyuge a cada uno. Si pone todo en manos de Dios y ora, entonces podrá decir que su matrimonio está dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, si ora y le pide a Dios lo que a usted le parece, no podrá decir que Dios ha elegido a su futuro cónyuge. No obstante, si un cristiano desea casarse, deberá pedirle dirección a Dios en lo que se refiere a su matrimonio. Deberá orar para que Dios lo guíe a encontrar a alguien
con quien mutuamente pueda alentarse para servir con fidelidad al reino de Dios y con quien pueda compartir amor espiritual. Su relación conyugal no lo deberá alejar del amor a Dios ni de su servicio o ministerio en la iglesia. Si Dios responde su petición, no habrá discordia ni discusiones en su matrimonio, sino que vivirá una vida en paz y en gozo. Nunca le vendrá a la mente la palabra divorcio. Amados, cuando un hombre y una mujer se casan y se unen, una nueva vida se concibe por la fusión del espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer. Una nueva criatura se engendra cuando la semilla de vida del varón se siembra en el campo fecundo de la mujer, tal como una semilla de una planta se siembra en un campo terreno y produce fruto. Cuando el embrión se fecunda en el vientre de la madre, crece por 9 meses y luego nace como ser humano. Si observa el proceso de concepción y crecimiento de esa nueva criatura, podrá ver y sentir la misteriosa y, a la vez, grandiosa providencia de Dios Creador en todo este proceso. Quizá esta prédica les pueda resultar un poco difícil de entender porque voy a usar algunos términos médicos. Sin embargo, si le escucha con atención más de una vez, podrá sentir lo grandiosa, completa y perfecta que es la vida que Dios ha creado. Primero, hablemos de la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos o células sexuales, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo ser con un genoma derivado de ambos progenitores. En otras palabras, es la unión de un espermatozoide con un óvulo. Al producirse esa fusión, el óvulo se fecunda. Ahora bien, el espermatozoide en el ser humano es de forma piriforme, es decir, de forma de pera. Se compone principalmente de dos partes, una cabeza y su flagelo o cola. La cabeza contiene la carga genética del espermatozoide, 23 cromosomas, que incluye información o códigos que decidirán el sexo del bebé que será fecundado, y la cola, que es la parte que proporciona movilidad al espermatozoide para desplazarse hacia el óvulo. Por cierto, la distancia de este desplazamiento es de aproximadamente 1 pulgada. Sin embargo, para este minúsculo gameto representa una distancia bastante grande y la realiza nadando con su cola. La cabeza de este cigoto contiene ciertas enzimas que favorecerán la rotura de la membrana al momento en que el espermatozoide penetra y se fusiona con el ovocito u óvulo. En una sola eyaculación, más de 300 millones de espermatozoides salen del varón. El semen será depositado en la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de Falopio. Sin embargo, de los cientos de millones de espermatozoides, solamente unos pocos llegarán hasta el óvulo y solamente uno podrá penetrar la membrana plasmática del óvulo y producir la fecundación. En el momento en que ese único gameto penetra y se fusiona con el óvulo, se produce una fuerte descarga eléctrica que aleja a los demás espermatozoides. Lo repito, más de 300 millones de espermatozoides salen todos al mismo tiempo. Se imaginan la estampida y entre los 300 millones el más fuerte es el que llega primero a la meta, es decir, al óvulo. De esta manera, solo un espermatozoide, el primero, es el que ovula y se une al ovocito. Dios creó todo este proceso de manera tan precisa y sobrenatural para que se produzca de forma automática. Así que, hermano, desde su cabeza hasta sus pies hay cosas que usted ni se imagina, pero que funcionan automáticamente. Las neuronas y células cerebrales, los ojos, la nariz, la lengua, los oídos, el estómago y los intestinos se mueven en forma impensada, sin error alguno. No importa lo mucho que pueda desarrollar la ciencia, no podrá hacer un sistema que funcione tan perfectamente como el que Dios ha creado. El corazón bombea la sangre y los riñones purifican la sangre y la envían a todo el cuerpo por un cableado de venas cuya longitud puede dar la vuelta a este planeta al menos 2 veces. Todas las partes de su cuerpo, los huesos, los nervios y todas las células se mueven automáticamente desde la cabeza a los pies. ¡Qué maravilla!, ¿verdad?
Como les decía, este óvulo fecundado se divide en dos en un día. En 2 días se divide en 8 y en 3 días en 16. Luego de 8 días de fecundado se fija en el útero y después de 2 semanas comienza a experimentar constantes cambios. Después de 3 semanas el corazón empieza a latir y 1 semana más tarde el cerebro, la espina dorsal y el sistema nervioso se forman. Luego de 12 semanas de fecundación, el tamaño del embrión es de 5 centímetros y su peso es de 30 gramos. La longitud del brazo es de 1 centímetro. Además, aparecen las huellas dactilares y los demás órganos comienzan a formarse. El peso del feto en el útero aumenta 2 millones de veces si lo comparamos con las medidas que tenía al inicio de la gestación. Su tamaño y peso aumenta 20 veces cada segundo. Podríamos decir que crece cada vez que la madre pestañea. Para que su tamaño aumente 20 veces cada segundo, deberá incrementarse la división celular. Y para que esta división celular se efectúe, es necesario un aumento proporcional en el ADN. En un ADN hay 3 billones de códigos genéticos almacenados. Para hacerlo más claro, imagine que el ADN es una casa y que cada código genético es un ladrillo. Entonces, clonar un ADN lo podemos comparar con levantar una casa con 3 billones de ladrillos. Y todos esos ladrillos deben ir en el mismo orden para que la casa quede bien hecha, sin que ni uno de ellos falte. Es decir, todos esos 3 billones de ladrillos deben unirse en el mismo orden en menos de 1 segundo y deben ubicarse en la misma posición original. Pregunto, ¿cree usted que todo esto puede ser producto de la casualidad o de una mera coincidencia? ¡Claro que no! Esto es posible únicamente por el poder del todopoderoso Dios. Por eso, ya muchos científicos admiten la existencia de Dios creador por este inmenso cúmulo de hechos inexplicables para la ciencia humana. Hermanos, luego del mes de haber sido fecundado, el sistema nervioso del embrión, su sangre, huesos, músculos, venas y demás órganos internos comienzan a formarse. Después de 2 meses de la concepción, el corazón del bebé comienza a latir y la estructura del cuerpo ya se está formando y se pueden ver su cabeza y extremidades. A los 3 meses, su rostro ya es reconocible y empieza a mover su cabeza, cuerpo y miembros. Luego de los 4 meses, los órganos necesarios para sustentar su vida comienzan a funcionar. A partir del 5.º mes, empieza a moverse con mayor frecuencia. Mueve sus músculos, comienza a reconocer su entorno y su capacidad auditiva empieza a desarrollarse. A los 6 meses, su aparato digestivo se desarrolla y su crecimiento se acelera. A partir del 7.º mes, su cabello empieza a crecer y, en el caso del varón, las glándulas seminales entran en el escroto con las hormonas sexuales masculinas. En el caso de las mujercitas, al 8.º mes se completa su órgano genital reproductor. Hermanos, hay muchos testimonios de parejas que, ya habiendo comprobado por ecografía que el sexo del embrión era femenino, pero deseaban tener un hijo varón, vinieron para que orara por ellos y, milagrosamente, Dios cambió el sexo de la criatura y tuvieron un hijo varón. Y todos ellos vinieron antes del 8.º mes de gestación. Como les decía, en el caso de una niña, a los 8 meses se completa la formación
de su órgano genital. Y poco antes de los 9 meses, ya su cabello y cabeza están completamente formados. La pelusa y las arrugas de su cuerpo van desapareciendo y sus miembros se hacen cada vez más regordetes y robustos. Al 9º mes se produce el alumbramiento y la criatura nace con un peso promedio de 3 kilogramos y mide aproximadamente 50 centímetros. Ahora bien, el niño puede pesar más, hasta 4 kilos o quizá más. Hay padres que me han dicho que su niño o niña nació pesando 2 kilos 800 gramos, pero ha nacido en forma normal. Sin embargo, el promedio general es de 3 kilogramos. Bueno, continuando, tal vez se pregunte en qué momento el embrión recibe el espíritu. Ya lo he explicado en anteriores prédicas. ¿Lo recuerdan? Al 6º mes de haberse producido la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, el embrión recibe el espíritu. Sin embargo, eso no quiere decir que puede hacer lo que quiera con el embrión antes del 6º mes, únicamente porque todavía no tiene espíritu. Desde el instante en que es concebido, la vida del embrión le pertenece solo a Dios y la autoridad sobre la vida únicamente es de Dios. Como les decía, luego del 5º mes, los órganos auditivos casi se han desarrollado en forma completa y la criatura ya abre sus ojitos. Incluso sus párpados ya se han formado. Lo que se denomina la corteza cerebral, que es una capa de tejido neuronal plegado y las funciones propias del cerebro, es decir, las funciones del sistema nervioso, comienzan a formarse entre el 5º y el 6º mes de embarazo. De hecho, la palabra nos muestra que un embrión de 6 meses de gestación, estando aún en el vientre de su madre, ya puede ser lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 44 nos detalla lo siguiente. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Escuche bien esta parte del pasaje. Bendita tú entre las mujeres. Esto lo dijo porque la Virgen María tenía en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador. Prosigue la Escritura: y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Eso quiere decir que el bebé que estaba en el vientre de María es el Señor. Finaliza la cita: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Cuando la Virgen María, quien ya tenía en su vientre al Señor Jesús, fue a visitar a Elisabet, quien estaba en su 6º mes de embarazo de Juan el Bautista, la criatura saltó de gozo en su vientre porque fue lleno con el Espíritu Santo debido a la cercanía del Señor. ¡Qué maravilla! De esta forma, un bebé aún no nato de 6 meses en el vientre ya es un ser con espíritu vivo que puede ser lleno del Espíritu Santo. Hermana, usted no debería esperar a que su niño nazca para comenzar a educarlo. Podrá hacerlo aún estando en su vientre después del 5º mes de haberlo concebido. Acarícielo, háblele, léale la palabra, ore por él y con él y verá magníficos resultados. Hermanos en Cristo, el embrión crece y se desarrolla por 9 meses en el vientre de la madre. Esos 9 meses son cruciales en el desarrollo del cuerpo del feto y en la formación de su personalidad, temperamento e incluso inteligencia. Por ejemplo, al embrión se le nutre de alimento a través de lo que la madre come y bebe. Si la madre ingiere algo nocivo o bebe licor, fuma o consume drogas, todo eso influirá directamente en el bebé aún estando
en el vientre. Si la madre toma alguna medicina no recomendada sin prescripción médica, eso podrá causar daños graves a la criatura. Y no solo eso, también lo que piensa o siente durante el embarazo influirá en el bebé. Por eso, desde ya hace algún tiempo, se considera muy importante el cuidado prenatal. Y las madres gestantes saben que deben tener mucho cuidado en lo que hacen y cómo se comportan. Incluso deben procurar ver, oír, pensar y hablar todo lo que es bueno y edificante. Les cuento algo maravilloso. Hay algunos bebés de 1 mes o de 1 mes y medio de nacidos que estuvieron a punto de morir, pero luego de orar por ellos, Dios los sanó y después, cuando los he vuelto a ver, me han reconocido. Una vez una familia me pidió que orara por su bebé de 40 días de nacido que estaba muriéndose. Me llamaron por teléfono y oré por el bebé, y después de mi oración, Dios lo volvió a la vida. Esto fue hace algunos años. El bebé revivió inmediatamente y pude escuchar por el teléfono las voces de júbilo de la familia. Tiempo después los fui a ver a su casa y el niñito salió y me saludó con una muy elegante y educada reverencia, tal cual lo hacen los mayores. El niño ya tenía 3 años de edad. Me sorprendí y les pregunté a los padres si le habían comentado algo a su hijo. Me respondieron que no le habían dicho nada de lo ocurrido. El niño lo hizo porque le había nacido hacerlo. Oré por él cuando era un bebé y luego, ya siendo niño, me saludó porque su espíritu sabía que yo había orado por él. El niño obedeció lo que su espíritu le dijo que hiciera. He visto estos casos en muchas oportunidades. Hermanos en Cristo, de la misma manera, ciertas tendencias o aspectos espirituales de la madre pueden afectar a los bebés aún no natos. Muchos niños de nuestra iglesia prueban la veracidad de la influencia espiritual de la madre durante el embarazo. Hay testimonios documentados que confirman que los hijos que nacen bajo esta cobertura espiritual de Dios son más tranquilos, estables y tienen un coeficiente mayor de inteligencia. Muchas madres declaran que debido a que han sido fieles al Señor en la iglesia y han orado con fervor durante la etapa del embarazo, sus hijos tienen un carácter suave y dócil, son inteligentes y han crecido muy bien. Hermana, durante el embarazo deberá orar con fervor y sin cesar y servir fielmente al reino de Dios en la iglesia. Si deja de orar y pone como pretexto que está embarazada para no servir en la iglesia, Dios no la podrá ayudar a la hora del parto para que sea fácil y rápido. También sus hijos podrán enfrentar problemas en su crecimiento y desarrollo. Dios protegerá durante todo su crecimiento a las criaturas sobre las cuales ha derramado de su gracia desde que estaban en el vientre de sus madres. Por eso, si usted cría y educa con fe a sus hijos en la palabra, crecerán sanos y saludables tanto en espíritu, en cuerpo, en sabiduría e inteligencia. La Biblia nos da varios ejemplos. Uno de los más notables es el profeta Samuel, quien nació por la gracia de Dios, producto de la oración vehemente de su madre. Desde su niñez, Samuel podía comunicarse con Dios y cuando creció, llegó a ser un gran profeta del Señor. Samuel creció en oración y como no recibió ni aceptó nada mundano, desde muy pequeño pudo oír claramente la voz de Dios. Lo mismo fue con Juan el Bautista. El Espíritu Santo guió a Juan el Bautista desde que estaba como embrión en el vientre de su madre, porque había sido concebido por la gracia de Dios.
Lucas capítulo 1, versículo 80 enfatiza al respecto. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, note que la Escritura no dice que tenía amigos de su misma edad ni que se distraía de la misma forma que los demás niños. Creció, señala el pasaje, en lugares desiertos. No tuvo mayor contacto con el mundo. Tan solo oraba. No comía alimentos comunes, sino únicamente langostas silvestres con miel. Juan el Bautista preparó el camino para que el Señor se manifestara al mundo y lo hizo por la dirección del Espíritu Santo. Y como creció en ese entorno puro y no contaminado, pudo llevar en forma perfecta a cabo su misión. Amados hermanos, ya hemos visto el proceso de fecundación y formación del embrión. Ahora vamos a ver cómo funciona esa característica única del ser humano, y esta es su capacidad para pensar. Eso ha sido posible porque Dios puso esa capacidad para memorizar, recordar y pensar en las células del cerebro. Este punto lo desarrollaré más detalladamente cuando les comparta sobre el alma del ser humano. Ahora lo mencionaré brevemente a través de un ejemplo. Las computadoras tienen una memoria donde almacenan información. Usted ingresa información a ese dispositivo de memoria para guardarlo en el disco duro y cada vez que lo requiere lo vuelve a usar abriendo el file o la carpeta donde ha guardado el archivo. De la misma forma, el ser humano, a diferencia de los animales, tiene en el cerebro un excelente, sofisticado y muy desarrollado sistema de memoria. La informática se ha desarrollado de tal manera que ahora se han creado computadoras que quieren igualar la capacidad mnemotécnica del cerebro del hombre. Ahora bien, la computadora no puede funcionar en forma correcta ni completa si el disco duro no funciona adecuadamente. De igual forma, si el cerebro tiene algún problema, no podrá llevar a cabo bien su función mnemotécnica, ni podrá procesar pensamientos, ni podrá razonar apropiadamente. Si, por ejemplo, en algún accidente se daña el cerebro, podrá sufrir amnesia parcial o total. Durante el embarazo, el embrión ya forma su cerebro. Sin embargo, no puede todavía almacenar conocimiento porque aún no puede ver ni oír algo del mundo exterior. No obstante, después de nacer, la criatura ya comienza a ver, oír y sentir diferentes cosas y todo eso lo ingresa uno por uno a su cerebro conjuntamente con un sentimiento o una sensación. El bebé lactante succiona el pecho de la madre por instinto, a pesar que nadie le ha enseñado a hacerlo, ni se le ha dicho que necesita leche para vivir. Lo primero que hacen es buscar el pecho de la madre, al igual que otros animales, y lo hacen porque saben que requieren de la leche materna para sobrevivir. Y cuando succionan el pecho lo hacen fuerte, muy fuerte, porque necesitan de esa leche para vivir. Dios le da esa fuerza al bebé que no tiene ninguna. Los bebés pueden sorber incluso más fuerte que los adultos. Así, cuando el bebé succiona, la leche sale del pecho de la madre en forma natural. Por cierto, Dios nos dice que debemos estar felices y gozosos todo el tiempo. Pues, le digo algo, el embrión está feliz dentro del vientre de la madre, se goza en el vientre de la mamá. Igualmente es algo sorprendente y a la vez maravilloso que la criatura durante su gestación esté rodeada en la placenta por una fuente de agua. En Génesis podemos ver que la tierra estaba cubierta por agua y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. El embrión también está cubierto por agua y siempre está contento a pesar que nadie se lo dice. Sonríe todo el tiempo y sonríe cuando los padres lo ven en la ecografía. Muchos dicen que el bebé reconoce a su mamá aún desde el vientre. Y cuando el papá regresa del trabajo, el bebito salta en el vientre de la madre porque se alegra de su regreso a casa. Reconoce también a su padre. Desde que están en el vientre, Dios le ha dado a estas
criaturas de manera instintiva ese don de sonreír. Incluso le sonríen al doctor o médico cada vez que la madre se somete a su chequeo de rutina. No obstante, en la medida en que las cosas del mundo empiezan a penetrar en ellos a través de la madre, sus sonrisas puras e inocentes comienzan poco a poco a desaparecer. Antes, la sonrisa del embrión era pura, no denotaba preocupación alguna. Sin embargo, una vez que las ansiedades e inquietudes por las cosas del mundo empiezan a entrar en su ser, estando todavía en el vientre de la madre, ese retozo comienza a desvanecerse y la sonrisa pura de antes se transforma en una especie de sollozo o mueca que quiere ser risa y podrá diferenciar entre la anterior sonrisa y ese sollozo o gesto. Entre tanto, el temperamento, la inteligencia y otras características innatas del embrión ya se van formando. Este proceso explica cómo se ha formado cada uno en el vientre de su madre. Todo lo que ve, oye y graba en su memoria desde que nace se convierte en conocimiento y se vuelve pensamiento, es decir, en su forma de pensar. Así que cada uno tiene sus propios pensamientos, patrones, normas y criterios que se diferencian de los demás porque sus circunstancias y su nivel de educación también son distintos. Asimismo, lo que ve, oye y graba en su cerebro es igualmente diferente. Por eso, un gesto amistoso para uno le podrá parecer tosco o mal educado para otro, y lo que para alguien es justo y correcto podrá no serlo para otro. A veces, algunas parejas que cuando se casaron ardían de pasión y, según ellos, de amor eterno, comienzan a discutir al día siguiente del matrimonio porque sus hábitos y costumbres son simplemente diferentes. Debido a eso, incluso optan por dormir separados. Hay otros que regresan a su pueblo o a la casa de sus padres aún durante la luna de miel y ya se plantean un eventual divorcio. Más adelante compartiré cómo los pensamientos y el conocimiento se van formando en cada uno. No obstante, hay algo que debe recordar. No siempre lo que usted cree que es correcto resulta ser siempre lo correcto. Únicamente la palabra de Dios es la absoluta y total verdad. Muchas de las cosas que usted ha aprendido durante su vida, el conocimiento adquirido, incluso sus valores, moral, etc., no provienen de Dios, sino del mundo. Por eso, jamás deberá juzgar ni criticar a los demás basado en su propio criterio o normas. Menos aún, nunca deberá juzgar la palabra de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos compartido sobre el matrimonio, la fecundación del embrión y el nacimiento de la criatura. Para entender realmente la constitución tripartita del ser humano, esto es, su esencia de espíritu, alma y cuerpo, deberá comprender la forma en la que su cuerpo ha sido concebido, cómo ha nacido y luego la forma en la que se ha desarrollado. Por eso he procurado explicar todo ese proceso de la manera más clara y sencilla posible. Espero haberlo logrado al menos en parte. Una pregunta: ¿qué ha sentido al escuchar esta prédica? Espero que se haya dado cuenta de lo misterioso y a la vez lo maravilloso que es este proceso de la concepción de una nueva vida. Hermano, hermana, usted no ha nacido por casualidad, es producto de una intensa competencia entre millones de espermatozoides, entre los cuales hubo un triunfador, un campeón, una campeona, y ese es usted, un triunfador con un propósito divino, diseñado por Dios desde antes de su concepción. Usted es más que un vencedor, es un campeón. Debería sentirse feliz y dichoso y además confiado de tener una vida con propósito. Usted es muy valioso para Dios. Sin embargo, si hoy por hoy está enfrentando dificultades, es debido a que ha tenido problemas en su proceso de crecimiento y desarrollo, tal vez por causa del medio ambiente en el cual se crió y creció, o porque proviene de una familia disfuncional, o quizá debido a sus padres. Hermanos, todos hemos recibido, de alguna u otra forma, malas influencias durante
nuestra vida. Tal vez algunos hayan sido más afortunados que otros. Unos han tenido padres que continuamente reñían y se peleaban y han aprendido esa forma de vida. Luego, al casarse, han adoptado esos mismos patrones negativos de conducta. He visto padres así. Cuando mi padre se enojaba y perdía el control, tiraba cualquier cosa que encontraba a mano. Y yo inmediatamente cuidaba que a mi mamá no le cayera algo. Así la protegía. Eso lo hacía de niño. Y si ese enojo se prolongaba, corría hacia mi padre y le decía que no debía hacer eso. En ese momento veía que lo que hacía mi papá no estaba bien y que cuando yo me casara, jamás me iba a comportar de esa forma. Hermano, tenga mucho cuidado del ejemplo que le da a sus hijos. No se olvide que sus hijos harán lo que le ven hacer a usted y no lo que usted les dice deben hacer. Críen y formen a sus hijos de la mejor manera, con valores y principios sólidos. Si los hijos son rebeldes es porque los padres les han dado un mal ejemplo. Así que, si este es su caso, no busque culpables. Es inútil. Más bien, medite en su vida pasada, arrepiéntase de lo que deba arrepentirse y corrija lo que tenga que corregir. Hermano, si su entorno no ha sido el ideal, no deje que eso lo determine. Usted podrá superar todas esas circunstancias. No es siempre cierto que los que no han enfrentado circunstancias adversas han tenido una buena vida. Si usted no enfrenta retos ni supera dificultades, eso no lo ayudará en su crecimiento y madurez. Todo depende de su forma de pensar, de cómo vea la vida, de lo que aprenda y de cómo lo asimile. Así que, hermano, aproveche esta oportunidad y escuche esta serie de prédicas y podrá entender muchas cosas en su vida. Deberá hallar lo malo que hay en su interior y desecharlo. Así podrá llegar al nivel del espíritu. Todos hemos nacido de la misma manera. Somos producto de la unión de un espermatozoide campeón que ganó una gran competencia y llegó primero a la meta, al óvulo. ¡Qué admirable es todo esto! ¡Qué admirable es el proceso de fecundación y de nacimiento! Hermano, ya se lo dije y se lo repito, usted no es producto de una coincidencia, usted es resultado de la providencia de Dios Creador. Por eso, Romanos capítulo 1, versículo 20 recalca, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Romanos capítulo 11, versículo 33 añade, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, en esta prédica hemos visto solo una parte de cómo Dios ha creado al ser humano. Es realmente algo maravilloso la forma tan meticulosa en la que Dios ha creado nuestro cuerpo a pesar de ser algo finito y que luego va a volver al polvo. Y no solo ha creado este cuerpo perecible que luego de cierto tiempo desaparecerá, sino que además nos ha dado alma y espíritu. Veremos esto en la próxima prédica. Hermano, si sabe que Dios ha diseñado y creado todas las cosas en el universo, podrá creer que Dios rige sobre la vida y la muerte, y la bendición y la maldición, y con esa esperanza podrá vivir por la palabra de Dios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tenga la plena seguridad de su salvación y pueda vivir una vida cristiana en victoria.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal y cáncer a la piel. Sana el SIDA, la leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y
creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 주를 위해 살아가는 것 쉽지만은 않아요. 나의 욕심 부와 명예 내려놓아야 하죠. 하지만 걱정하지 마요. 나를 드리는 순간 아버지의 크신 손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리라. 아버지의 기쁨의 눈물 보며 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 모두 마치고 아버지 향한 믿음을 지켰으니 이제 나를 위한 그 연류가 주실 나의 아버지. 내게만 하니 주를 사모한 모든 자에게니라. 하지만 걱정하지 마요. 나를 드리는 순간 아버지의 크신 손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리라. 아버지의 기쁨의 눈물 보며 아버지 향한 믿음을 지켰으니 이제 나를 위한 그 연류가 주실 나의 아버지. 내게만 아닌 주를 사모한 모든 자에게니라. 부좌 헤엄친 나 기쁨의 눈물 흐르죠. 내 눈물 닦아주시는 주님 그 따뜻한 손이 나를 만지죠. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 모두 마치고 아버지 향한 믿음을 지켰으니
사랑